Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas. Vamos a recordar el texto que debe estar marcado en las Biblias de ustedes. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, traducción en lengua actual dice: honren a Cristo como Señor. ¿Cómo qué? Aquí hay dos palabras bien importantes: honrar como Señor, a quien, a Jesucristo. Entonces uno tiene que tener definido qué es honrar y luego qué es Señor. La palabra Señor se ha diluido, ¿no? Señor es dueño, el que manda. Y hay otra cosa más, otro mandamiento, digamos aquí: estén siempre dispuestos a explicar a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Siempre. En otras versiones dice: estén preparados para dar respuesta de su fe. Cuando a ustedes les pregunten algo, lo ideal es que tengan la respuesta y diga: la Biblia dice. ¿Cómo han de decir? No yo creo, sino la Biblia dice. Lo que yo crea es lo que menos importa. Es lo que Dios dice, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, ¿qué? Bueno, vamos con la primera pregunta. Nos alistamos entonces para escuchar esa pregunta. ¿Por qué es tan difícil entrar en una relación con Dios? Bien, no es difícil. ¿Cómo entra usted en una amistad, en una relación, en un compañerismo conmigo? Acercándose, hablando, conociéndome, tratándome, haciéndome favores y a la vez pidiéndome que yo haga favores. Así nos conocemos. ¿Cuál es la forma de acercarnos nosotros para tener una relación? Uno, la palabra. ¿Cuál es el primer camino? Ahí encontramos quién es Dios, qué hace Dios, qué quiere Dios. Ahí lo conocemos. Dos, la oración. ¿Cuál es el segundo? La oración. Y tres, la doctrina. Aunque la palabra doctrina se utiliza también en grupos criminales y todo ese adoctrinamiento, es cuando le dan a usted ideas y razones para hacer esto o aquello. En la vida cristiana también. Entonces, de esa manera buscamos una relación, una experiencia con Dios. Me llama la atención el caso de Isaías. Isaías fue el profeta que más habló del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y su libro contiene 66 capítulos. Los primeros 5 capítulos son muy fuertes, una predicación durísima para el pueblo de Israel. Pero Isaías viene a tener una experiencia con Dios en el capítulo número 6, cuando se le murió el rey Usías. Él era protegido porque Isaías finalmente fue aserrado. Lo trozaron, lo aserraron a él, así murió. Él era protegido por el rey Usías y cuando murió el rey Usías, por alguna razón sintió tanto dolor, angustia, miedo y se fue al templo. Y estando en el templo, él recibió la revelación de quién es Dios. Diga con ganas amén. Porque hay que entrar en razón que es en el templo donde Dios va a obrar. Y voy a sacarles una lista de todo lo que Dios hace en el templo. Porque ese cuentico de que Dios está en todas partes, eso es cierto. Pero Dios nos ha llamado como iglesia a que nos congreguemos. Entonces es fácil entrar en relación con Dios. No necesitamos palabras, no necesitamos vestuario, no necesitamos cosas raras. Necesitamos un corazón sincero. Y ya. El segundo que me llama la atención fue Job. Job también es un libro que escribe muchas cosas y era un hombre religioso. Ofrecía sacrificios todos los días, no cada 8 días, todos los días por sus hijos. Mantenía en una actitud que Dios lo declaró varón justo.
Lo declaró hombre que estaba haciendo las cosas buen, recto, temeroso de Dios, con cualidades tremendas. Él. Y ya está terminando sus pruebas y sus dificultades cuando dijo: de lejos te había oído, mas ahora ¿qué? Mis estimados, lástima que nosotros seamos como las bolsitas de té. Agua caliente, hirviendo, para que podamos soltar la esencia. Y si usted no ha buscado una relación con Dios profunda de experiencia, espere algo, porque Dios sí está interesado a que lo conozcamos. ¿Diga qué? Entonces, fácil. Acuérdese, la Biblia, la oración y aquellas cosas que nos conectan con Dios. Segunda pregunta. Cuando uno se compromete para un servicio, para la obra de Dios, ¿debo de cumplir con la obra? Dice, uno de los pasajes más conocidos está en Eclesiastés capítulo 5, versículo número 5. Dice que debemos de cumplir con Dios. Porque hay que hacer una diferencia, que ahora pues con alguien estaba hablando allí y le dije: ¿a quién usted le está sirviendo? ¿A Osvaldo Arias o a Dios? ¿Ustedes a quién? ¿Ustedes vienen aquí por mí o por el Señor? Por el Señor, y oran que me use para que les hable lo que necesitan saber, ¿no es cierto? Entonces, que no debemos de hacer promesas y no debemos de tardar en cumplirlas, porque Dios no aprueba que hagamos promesas y luego no las cumplamos, ni siquiera entre nosotros. No hay cosa más fea que alguien que se compromete a llegar a una hora y no llega, alguien que se compromete a hacer un favor y no lo hace, alguien que se compromete a llevar una razón y no la lleva, alguien que se compromete y no cumple nunca. Esa gente no es fiable. Y eso no lo aprueba Dios. Y si Dios no aprueba eso, tampoco aprobará el que uno se comprometa con Él. Acuérdese, Eclesiastés capítulo 5, versículo número 5. Siguiente. Explicar, por favor, el texto bíblico que dice: Jesús bajó al infierno, ¿y por qué razón fue? Bien, vamos a mirar el versículo primera de Pedro capítulo 3, versículo 19, que es de donde sale esa pregunta, o al menos eso creo. 18 y 19. El 18 dice: porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus que estaban presos. ¿Que estaban qué? ¿A qué clase de espíritu se refería? A los que desobedecieron a Dios en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el barco. Y solo 8 personas en total, que son muy pocas, se salvaron por medio del agua. Bueno, atención aquí. El credo de los apóstoles también dice que Cristo bajó a los infiernos. ¿Cuántos recuerdan el credo de los apóstoles? A ver, ¿qué? Levante la mano ahí. Atentos que voy a dar la explicación de frase por frase, porque es la declaración de lo que es la sana doctrina de la iglesia cristiana. Si la gente tuviera cuidado, no solo en repetirlo, sino en comparar lo que le enseñan con el credo de los apóstoles, no caería en sectas, no caería en grupos herejes. Entonces, hay un lugar del cual nosotros hablamos y se llama Hades, Arder o Seol. Eso significa lugar de los muertos. ¿Qué significa? Pero ese lugar estaba separado
por una cima, no hacia arriba, sino una cima hacia abajo. Y los condenados estaban a un lado y los salvos al otro lado. Los salvos estaban en un lugar que se llamó, en la enseñanza del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 16, sobre el rico y Lázaro, se llamó el seno de Abraham, o también la casa de Abraham. Ahí estaban los salvos. Y al otro lado estaban donde la Biblia nos habla del rico. Y acuérdense de esto, esa no es una parábola, fue una enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Lo recordarán? Entonces, cuando el Señor Jesús muere, en su espíritu, su parte espiritual como Dios, como Señor, desciende a ese lugar que algunos han dicho que es la sepultura. La sepultura es aparte, es un lugar donde la gente tiene conciencia, oye, piensa, recuerda. Dios lo guarde, que ustedes siempre estén al otro lado, porque si van a estar allá, ustedes van a recordar este día. Que nos guarde Dios, amén. Que nos guarde Dios y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces el Señor va y se presenta, y lo vieron los condenados. Allí vieron el cumplimiento desde el tiempo de Noé, cuando Noé les predicaba que iba a haber un diluvio, que todos los que se subieran al arca eran salvos, que va en tierra seca cuando va a haber diluvio, no habían visto llover y un poco de cosas más, y le decían loco. Por 120 años predicó y no le creyeron. Llegó el diluvio y la Biblia cita en el Nuevo Testamento y se lo llevó a todos, y aquí dice que solo 8 personas, Noé y la esposa, los hijos y las nueras, no más. Todos los otros se condenaron. Esos estaban allá a ese lado cuando el Señor descendió, en esos 3 días que estuvo muerto, y estaba al lado también, lo vieron, todos los que esperaban la promesa a través de los sacrificios, a través de todo aquello que hacían, era la fe y esperando el cumplimiento, y el Señor baja y dice, hoy se ha cumplido. A esa gente que estaba en la casa de Abraham, en el seno de Abraham, los traslada, según Efesios capítulo 4 versículo 11, dice, toma cautiva la cautividad, se los llevó y le da dones a los hombres. Allí es un lugar que hay una discusión tremenda, si es un sitio en el cielo, un barrio, llamémosle de manera así como muy común, un barrio donde están todos esperando ser redimidos, no, porque ya están, entrar a la plenitud de Dios, o esperar hasta que se cumpla el número de los salvos, ahí. Entonces unos discuten y dicen que sí está en el cielo, y otros que están en un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, pero es un lugar que se denomina paraíso, y paraíso es delicia o descanso, y allí estamos conscientes de todas las cosas que vivimos y en gozo porque disfrutamos de la presencia de Dios. Siguiente. ¿Por qué se hacen adornos navideños en la congregación si en el libro de Santiago lo prohíbe? ¿Qué son cosas del mundo o es pecado? ¿Por qué se hacen adornos navideños en la congregación? Si el libro de Santiago lo prohíbe, ¿que son cosas del mundo o es pecado? Bueno, yo he leído el libro de Santiago y dice que no améis las cosas del mundo, porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero es que unos adornos no son, por lo menos para mí, motivo de idolatría. Yo soy feliz con luces o sin luces, con adornos o sin adornos. Yo no adoro, no rindo culto, y generalmente se hace para los niños y para mostrar a la gente que nosotros sí recordamos que Jesucristo resucitó.
Todo lo que es pecado es aquello que toma el lugar de Dios, que es adoración. Por ejemplo, yo no sé el que haya escrito esto, puede ser de los que dicen no, pero cómo van a poner luces y cómo van a poner cosas, pero no viene a la iglesia el domingo porque está trabajando, o no viene a la iglesia porque está. Ese trabajo se convierte en el ídolo, en su Dios. Entonces, es los que el Señor Jesucristo decía, estos se tragan unos camellos, pero cuelan moscos. Dios no nos llamó a ser resentidos, amargados. Yo no sé, algún día voy a mandar bajar rápidamente esto porque dice, es idolatría, lo tienen ahí, lo que falta es la hilera de veladoras para que se ponga a hacer milagros. Eso no es cierto. Eso es un recordatorio, una conmemoración, una actitud, pero ya. Allá no está el verdadero está aquí. Así pasa con Dios. Nosotros adoramos al Dios Todopoderoso. Él nos libró. Entonces, pues si ponemos esos adornos, no nos condenamos. Y si no los ponemos tampoco, eso no condena. Lo que condena es cuando amamos más las tinieblas que la luz, cuando amamos más el pecado que a Jesucristo, pero aquí amamos a Jesucristo. La siguiente. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Bueno, solo un texto en la Biblia dice que la religión verdadera es ayudar a los necesitados, vivir en santidad, que es apartado del pecado, y por supuesto para honrar a Dios. No hay otra palabra que diga religión. Tomémoslo así. La religión es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. ¿Qué religión? Entonces, por eso han buscado diferentes caminos a su manera para llegar a Dios. Pero nosotros no somos practicantes de religión. Nosotros seguimos un camino, una verdad y alguien que nos da vida que se llama Jesucristo. Y tenemos doctrina o enseñanza que se basa en la palabra de Dios. Cuando usted le pregunta a usted qué religión es, no practico religión. Y entonces, ¿por qué cargaba Biblia antiguamente? Lo vi en una foto, porque ahora ustedes no cargan Biblia. Ahora ustedes no se dan a conocer en la calle. No nos damos a conocer. Antes sí, usted iba a cualquier parte y encontraba a un cristiano porque llevaba su Biblia. Ahorita todos somos de la secreta. Estamos en la secreta. Entonces, esa es religión. Mientras que la doctrina, enseñanza, particularmente salvación, es cuando Dios desciende, Jesús del cielo, para venir a ayudarnos y a salvarnos. No fuimos nosotros los que fuimos al cielo, sino que el Señor descendió y vino para enseñarnos y ayudarnos. Y ya en la práctica, la religión es el que pone en función aquello que agrada a Dios. No ritos, no cosas de esas. Siguiente. ¿Cómo una persona podría hablar en lenguas? ¿Es por fe o es un don que Dios nos da? Bueno, en primer lugar es un don. Está titulado en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 en adelante, pero particularmente el capítulo 14, porque viene hablando de los 9 dones del Espíritu Santo y le da todo un capítulo a la importancia del amor. ¿Dios es qué? Entonces le da la importancia del amor en la vida práctica. ¿Qué es amor? Olvídense, renuncien, digámosle a Dios que nos cambie la mente, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, para entender que amor no son suspiros, canciones, flores, chocolatinas, corazones traspasados por una lanza, grabar en el maguey tu nombre y esa cosa. Eso no es amor. Amor son actitudes y obras. Entonces, después de haberles explicado todo eso, ahora sí, comienza a un capítulo, regula las lenguas y nos dice allí que las lenguas es un don, es un regalo que da el Espíritu Santo de Dios a una persona para que, si habla en lenguas, se edifica a sí mismo, y si hay interpretación de esas lenguas,
equivale a una profecía. Todo lo que yo tengo que hacer para recibir ese don es creer que Dios me puede dar y anhelarlo. Pero no por influencia de quien hace más ruido, más volante, más grita, no, sino para saber, escuche bien, que el don de lenguas es para edificarse a sí mismo. Quien habla en lenguas habla a Dios y no a los hombres. ¿Queda claro eso? Y es tan importante como los otros dones, que son 9 en total. Siguiente. Dios, antes de crear todo lo que hay en el mundo, ¿ya había creado a Jesús? Bueno, póngale mucho cuidado aquí. El Señor Jesucristo no fue creado. El Señor Jesucristo es Dios. Antes que existiera la creación espiritual, allí está el Señor. Ya habla de el Señor Jesucristo creando todas las cosas. En el Evangelio de Juan y otros pasajes más, pero aquí es como que se resume todo, dice, antes que nada existiera, ya existía la palabra. En este caso, Jesucristo. Hay una versión que no la recuerdo ahora, dice, ya existía Jesucristo. Y la palabra estaba con Dios porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio, escuche bien, por medio de Él todas las cosas fueron creadas y no existe nada que Él no haya creado. Lo dice Juan, lo dice Colosenses, la carta a los Colosenses también explica. Entonces, para nosotros, levanten la mano los que están aquí, arriba diga, Señor, dame revelación. Es importante, ponga cuidado porque si no, no sabemos de dónde, cómo aparece Dios. Deuteronomio 29 dice, las cosas que han sido reveladas, Dios nos las reveló, mas las secretas pertenecen a Dios. Y Él se ha reservado el derecho de no decirnos cómo se formó, cómo apareció. Pero estando Dios manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, crea el mundo espiritual, aquello que nosotros no vemos. Entre esos están los ángeles y todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Después ya crea lo material, el universo que nosotros llamamos, y por último crea al hombre. ¿Están aquí? Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿cuándo creó o no? Esto son malas interpretaciones que han hecho de la palabra de Dios, diciendo que Gabriel y que Miguel, que son ángeles de alto rango, son hermanos de Jesucristo y que fueron creados con Jesucristo. No, Jesucristo creó esos ángeles y solamente el Padre, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo admiten adoración, ningún ángel. Si ustedes han leído la Biblia, quiera Dios, o el Señor si quiere, ustedes lo hagan. Dice que Juan, estando en el cielo, se fue a arrodillar delante del ángel que lo estaba guiando, mostrándole todas las cosas que estaban en el cielo. Y dijo, no, de pie, porque yo soy consiervo tuyo. Era un ángel. En la tierra, con el apóstol Pablo, cuando él llegó a un lugar con Bernabé, Dios hizo un milagro y entonces le ofrecieron sacrificios y que este es Apolo y que este es fulanito allá. Y yo, no, somos seres humanos. Pedro, esto es para reflexionar, que el primer Pedro no aceptó adoración, ni beso en el anillo, ni que se arrodillaran, según se dice, ¿no? Entonces, este Pedro fue a la casa de Cornelio. Y estando allí, Cornelio, al verlo, al recibirlo, se quiso arrodillar y le dijo, no, Señor,
de pie, porque solo adoramos a Dios. Eso les enseña a ustedes también, que tenemos que adorar solo a Dios nuestro Señor. Siguiente. Dios recibe sin importar que tanto te hayas alejado de Él. ¿Puedo ser bautizado nuevamente? Bien. ¿Quiénes de ustedes han leído la parábola? Esa sí es parábola del hijo pródigo. Levante la mano. Bien. El hijo pródigo tomó la determinación de apartarse de su padre, de gastarse su herencia. En el caso nuestro, no es que le pidamos al papá que, sino nos gastamos la herencia de Dios, la juventud, la salud, las capacidades que tenemos, y luego cuando se encuentra en una situación deprimente, volvemos en sí y decimos hay que regresar a Dios. Quiero asegurarme que están aquí para que lo pongan en práctica en la parte espiritual y en la parte familiar. Levánteme la mano. Diga, Señor, dame revelación. Amén. El hijo pródigo seguía teniendo el amor de su padre. No dijo este desgraciado, yo ni, mejor dicho, que ni diga que es Arias. Él lo seguía amando. Dice la Biblia que todos los días lo esperaba. Pero hay una cosa, no le mandó ni un peso por Nequi. No le mandó nada de comer por Rappi. No lo fue a visitar, lo dejó que tocara fondo. Y a lo que tocó fondo, entonces dijo, ¿qué hago yo aquí? No solamente estoy en esta pocilga, en esta cochera, en esta habitación de cerdos, sino que estoy más abajo porque estos cerdos tienen la comida segura y yo no. Cayó en cuenta, dijo, me voy para donde mi padre, y comenzó a ensayar todo lo que le iba a decir para que lo perdonara, pero el padre no esperó a que le dijera nada, lo abrazó, lo besó, lo llevó a su casa, le dio vestuario, le dio anillo, le hizo fiesta, y eso hace el Señor cuando volvemos a Dios. Eso hace Dios. Amén. Ahora, con respecto al bautismo, dice una sola fe y un solo bautismo. No hay necesidad de volverse a bautizar, porque mientras estuvo apartado y descarriado, Dios que conoce el corazón sigue su nombre escrito en el libro de la vida. Dios no borra y escriba y borre, no, eso no lo hace Dios. Muchos se han escapado de haber muerto porque el Señor sabía que iban a regresar. Otros nos hemos escapado de la muerte, porque el Señor sabía que estábamos dispuestos a servirle, y aquí estamos, de norte a sur y de sur a norte. Aquí hay un poco que hemos estado en el filo, pero Dios nos tiene aquí porque estamos cumpliendo un propósito. Entonces no hay necesidad de nuevo bautismo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Siguiente pregunta. ¿Por qué me siento tan bien cuando estoy en la presencia de Dios, pero cuando hay tentaciones terrenales siempre caigo al pecado? He intentado no pecar, pero la carne es muy débil. Bien. Sucede y pasa que esta persona ha experimentado de manera emocional. Hay cánticos que dicen o describen lo que uno siente, o están describiendo el anhelo que hay en nuestro corazón, y eso nos conecta emocionalmente. Entonces es donde dice, estoy en la presencia de Dios, pero yo triste estoy en la presencia de Dios, bravo estoy en la presencia de Dios, aburrido estoy en la presencia de Dios. Cuando descuelgo o dejo sola la puntilla dominguera y me pongo la mejor ropa, estoy en la presencia de Dios. Cuando estoy en el templo estoy en la presencia de Dios, y cuando estoy en la calle estoy en la presencia de Dios. ¿Ustedes también? Yo siempre estoy en la presencia de Dios. Y el texto que dice, ¿a dónde me iré para huir de tu presencia? Si me meto a lo profundo del mar, allí estás. Si me voy al extremo de la tierra, allí estás. Es más, dice, si me meto al infierno, allá estás tú.
Entonces esto no es para asustarnos, esto es para decirnos que Dios está con nosotros. Paso número 2. Las tentaciones vienen a todo el mundo. ¿Dónde tiene mayor fuerza la tentación? Cuando no ha habido conversión. ¿Cuando no hay qué? ¿Cuál es la conversión? Mi mente ha sido transformada para entender lo que es el pecado. Y el pecado trae consecuencias. Número 2, cuando Jesucristo realmente entra a mi corazón, dice la Biblia que me hace una nueva criatura, una nueva creación. A partir de ese momento el diablo no tiene poder sobre mí, el pecado no tiene poder sobre mí, la muerte no tiene poder sobre mí, el infierno no tiene poder sobre mí. Ya la cuestión del pecado es si yo quiero o no quiero. Y entonces mucha gente, no me cuento entre esos, están guiados por lo que van viviendo en el momento, por las emociones. Es lo que llamaría, uno aquí de confianza, almático, estar dirigido por los sentimientos, a flor de piel los sentimientos. Y los sentimientos Dios nos lo dio, pero así como el amor es el sazón, es el condimento, no es la esencia. La esencia es la palabra de Dios, es la razón, es la conciencia. Yo les he contado a ustedes, pero vuelvo a decirles, a veces no quiero venir por cuestión física, cansado, bueno, hasta con gripa a ratos, otra vez estado emocional y digo, bueno, hoy no quiero, pero yo he venido y he predicado, he enseñado, porque yo ya aprendí que no es por el estado que yo esté, es por lo que Dios es. Y para enseñarme Dios, cuando termino, alguien se aparece o varios y me dicen, ¿cómo me habló Dios? Hoy Dios lo usó. Y yo, pero si estaba desanimado, triste, meditabundo, taciturno, introspecto, reflexivo, todas esas y muchas cosas más, ¿cómo es posible? Y otro día vengo con gozo, con alegría, con entusiasmo, casi que me provoca ponerme aquí al lado de Fanny a danzar. Y encuentro que algunos cristianos bostezan, cabecean, y están como que sí, como que no. Siento que me ven así como se acerca y se aleja. Pero yo estoy contento, estoy feliz. Dios no obra por lo que usted esté. Es más, me costó aprender que aún en la ira más tremenda, porque yo decía, ¿cómo voy a ir a hacerle morcillas al diablo en el templo? Yo por allá no voy. Y un día me senté y dejé que Dios me hablara en un templo. Pero las morcillas no se hacen en el templo, se hacen en la casa. Y les digo delante de Dios, desde entonces no me volví a quedar en la casa. Tengo que decirle unas cuantas verdades a fulano, tengo que ajustar esto, tengo que hacer aquello, pero me vengo. Y si acaso me acuerdo, el Señor, tú sabes la ira, la rabia, la molestia que tengo con fulano de tal. Y a mí Dios nunca me ha rechazado. Y les cuento a ustedes para que oren en los momentos críticos. Si está contento, gloria a Dios. Si está ahí nivelado, gloria a Dios, Señor, voy para adelante. Y si está triste, dígale, Señor, estoy triste. Tú dices que un corazón contrito y humillado no desprecias. Y si está bravo, pero bravísimo, dígale, Señor, tú sabes que le quiero retorcer el cuello. Como dijo un cristiano, que había alguien que lo molestaba mucho. Y entonces iba pasando y le salió a molestarlo. Y levantó la mano y dijo, Señor, tú sabes cuántos maté antes que te conociera, Señor. Tú sabes todo lo que yo hice, Dios, y yo no quiero volver a hacerlo. Cuando abrió los ojos no había por ahí nadie. Bueno, siguiente. ¿Por qué hay personas que dicen que no es necesario ir a una iglesia, que porque llevan a Dios en el corazón? ¿Qué tal? El Señor se equivocó, comencemos desde el principio. Lo que es la familia como hogar, como familia,
no fue invento del hombre, lo estableció Dios y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y estableció las familias y desde entonces Dios ha cuidado las familias. Y la siguiente es la iglesia. Dios no reunió al pueblo de Israel porque sí. Y hay cristianos esos, bendito Dios. Algo que le preguntaré a Moisés, si yo pudiera comunicarme con Moisés, Moisés, dígame cómo hizo para orar por esa gente que Dios no lo destruyera. Dígame porque yo hubiera orado para que sí. Dice Emilce, menos mal que usted no es Dios. Ay, piadosos, ¿y ustedes qué? Que no los conozca, que los compre. Ese pueblo reunido, aunque no se le llamó iglesia, se le llamó pueblo de Dios, y a la iglesia también se le llama pueblo de Dios. Para que nosotros tomemos importancia, dice que la iglesia es comparada con un cuerpo, y un cuerpo está compuesto de muchos miembros. No es sino que lo desbaratemos y verá, saque aquí este y saque este otro, cuál cantidad. Pero cada miembro trabaja para el bien de los otros. Así nos llamó Dios. Usted no puede ser un verdadero cristiano si no asiste a una iglesia, si no sirve en una iglesia, si no ayuda en una iglesia. Porque si no, usted se vuelve una amiba. Está dentro del cuerpo, pero no más para que sea mantenido. Usted tiene que trabajar. ¿Me estoy haciendo entender? No, pero yo pertenezco a la iglesia, estoy en el cuerpo. Sí, eso es cierto, pero puede también haber una lombriz allí y está dentro del cuerpo, pero Dios no nos llamó para ser un parásito, Dios nos llamó para ser miembros. Así que hay que buscar. Entonces, ese cuento de que a Dios se lleva en el corazón, la Biblia que yo leo dice que por los frutos ¿La de ustedes también? Denle un aplauso al Señor, qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios. No se deje con ese cuento. Iglesia significa los tomados, congregados para. Eso es lo que significa iglesia. Iglesia significa asamblea o reunión de los santos. ¿Por qué hay tanta lucha para congregarse? ¿Cuántos tienen problemas para congregarse? Si no les pasa transporte, sueño, bostezo, cansancio. A ver, ¿quiénes luchan para? A ver, levanten la mano porque así los va a bendecir Dios, porque a mí me atacó duro. Y a veces sirve ser uno fuerte. Bueno, aquí tengo, y también por tiempo, la última. Vamos a ver si hacemos esporádicamente más tiempo para responder preguntas. Siguiente. Si la palabra no es una palabra completa, ¿por qué las personas no lo aceptan como una respuesta y te preguntan un por qué? Bien. Si la palabra no, ¿cuántos entienden que es no? Levante la mano. Levante la mano. Levante la mano. No, como diría alguien, es no. Increíblemente el Señor Jesucristo, que vuestro sí sea ¿qué? Y vuestro no sea ¿qué? Entonces la persona aquí está diciendo, hay gente que le están diciendo que no y siguen insistiendo. Entonces usted tiene que tomar el diccionario y según el diccionario de Osvaldo Arias o de fulanito, la palabra no es no. ¿Ya entendió? Entonces las personas no aceptan como una respuesta y te preguntan un por qué. ¿Por qué no? Y eso es algo cuando uno quiere imponer sus ideas. No quiero café. No me pregunten por qué no. Simplemente no quiero. ¿Y vuestro sí sea qué? Y dice la Biblia, y por esas palabras ustedes serán juzgados. Ojo con eso. Todos esos detallitos. Termino solo dándoles una recomendación, no juren.
ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el Señor. Simplemente usted levanta su mano y dice, prometo delante de Dios que lo que estoy diciendo es cierto, pero no jure.